Bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hoy a revisar este sacramento, el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento es un sacramento muy importante porque es el sacramento que nos prepara, de manera general, nos prepara para la muerte. Entonces es un sacramento que debemos procurar a nuestros enfermitos, a las personas que están a nuestro cargo, que ya son mayores, se los debemos procurar. Obviamente, como cualquier sacramento, la persona debe estar dispuesto y deseoso de recibirlo. Vamos a comenzar a revisarlo. En el numeral 1499, que es de verde, dice: con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los sacerdotes, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Entonces hay cuatro objetivos, ¿sí? Que los alivie, que los salve. Obviamente que los alivie en los dolores de esta vida y que los salve para la otra vida. También los invita a unirse a la pasión y muerte de Cristo con la finalidad de contribuir al bien del pueblo de Dios. Todos sabemos que el pueblo de Dios tiene su centro en la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un enfermito voluntariamente une sus dolores, su sufrimiento, su agonía a la pasión de Cristo, a la muerte de Cristo, no que la pasión de Cristo se vea enriquecida, porque es enormemente rica, pero sí la iglesia se ve enriquecida, porque nosotros como iglesia nos sumamos libremente a esa pasión. Bien, vienen aquí dos numerales, el 1500 y 1501, son de color azul. Dice el 1500: la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Nos damos cuenta ahora que vivimos en tiempos de enfermedades mundiales, que la gente tenga dinero o no tenga dinero, tenga recursos o no, bienes materiales o no, en el momento de la muerte se dobla y se rinde a Dios. Por eso es que vivimos ahorita, y sépanlo, en tiempos de grandes santos. En esta pandemia, en estos últimos meses, ha habido grandes santos que en lo oculto han sumado su dolor a la pasión de Cristo. Y entonces muchos de estos santos van a quedar en lo anónimo, en el sentido de que, a no ser que Dios conceda que exista por ahí un milagro o algo, todos estos grandes santos que está viendo ahorita, que sufren su dolor en nombre de Jesucristo, están contribuyendo a la comunión de los santos y a la construcción de la iglesia. Sí hemos visto, tú y yo hemos visto, que ahora con la pandemia muchas personas han regresado, se han reconciliado con Dios y han puesto su fe en Él. Y eso lo podemos ver. Pero hay un milagro que no vemos y que está oculto, que es precisamente el dolor de los enfermitos, que solamente él sabe, el enfermito sabe su dolor y su momento, y cómo todos estos dolores suman a la pasión de Cristo y santifican al hombre. El numeral 1501, la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios, pero también puede hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo cual lo es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios y un retorno hacia Él. Entonces podemos nosotros ubicar a la enfermedad como una herramienta divina hacia la conversión. Dios pudo haber dicho: sí, está bien, el hombre nace naturaleza caída, va a vivir una vida de dolor y todo, pero que su muerte no sufra. Sin embargo, Dios se dio cuenta, en su infinita sabiduría, que ese dolor final, que esos momentos finales de enfermedad, de agonía, de sufrimiento, son una herramienta para la conversión y son una herramienta puesta por Dios. Entonces, todas estas políticas o programas que hay de evitar el sufrimiento al enfermo doliente,
estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, porque es voluntad de Dios que aquella persona, allí en su lecho de muerte, en su lecho de dolor, purgue y sane lo que tenga que purgar, lo que tenga que sanar. Y Dios da esa oportunidad, a veces agonías largas, a veces agonías cortas, para que aquel que esté en cama recapitule su vida, se reconcilie con Dios y muera en amistad con Él. Si aplicamos políticas de muerte rápida o de no dolor, le estamos quitando ese regalo que Dios le dio al enfermo, ¿sí? Entonces, la agonía, la enfermedad, el dolor es un regalo de Dios. Pero la persona que ha estado tan cerca de Dios, y estoy hablando de Pati Soria, ya va a cumplir 1 año en cama. Qué santa tan grande. Qué santa tan grande. Y le ha pasado exactamente lo que dice Sí, el numeral. sí. Ahí. Sí, qué santos tan grandes. Y la agonía, el fruto de la agonía, sí es cierto, lo podemos medir en tiempo. Hemos visto agonías de años, pero también hemos visto agonías de una semana, de muerte repentina, súbita, rápida. Y realmente solamente Dios sabe el fruto de la agonía. Puede ser que en agonías muy cortas aquel cristiano se reconcilie de una manera profunda y fuerte y tenga el mismo beneficio en cuanto al fruto de la agonía, a si hubiera sido una agonía larga. Pero sí es cierto que la enfermedad es una herramienta divina para la conversión, ¿verdad? Bien. El numeral 1502 es verde. Voy a leer ahí unas partecitas. En medio dice: la enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Entonces, muchas veces estamos empeñados sanamente y cristianamente en querer que el enfermo sane, cuando no vemos que a lo mejor en esa enfermedad está su salvación. Entonces, es bueno pedir su salud, sí, cielo es bueno, pero también es bueno pedir la conversión. Señor, yo te pido por este enfermo que se convierta a ti y que sea tu voluntad en cuanto a su salud. Sabemos que esta vida es pasajera, pero lo ponemos en tu mano, en tus manos, principalmente en su conversión. Y si este momento de enfermedad y dolor es necesario para su conversión, bendita enfermedad, ¿verdad? Al final de ese numeral dice: el profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Cuando mi suegra fue una mujer muy santa, cuando ella iba a morir, en sus dolores que se retorcía en la cama, de repente, porque ya no se le escuchaban bien sus palabras, de repente decía: por las ánimas del purgatorio. Entonces, ese dolor ofrecido por las ánimas, claro que es un beneficio para los pecados de los demás, ¿verdad? Entonces, si nos pusiéramos a hacer un recuento en la vida del hombre, sí, ha habido santos que se hacen santos por el ayuno, ha habido santos que se hacen santos por la oración, ha habido santos que se hacen santos por el sacrificio o por las obras de misericordia, pero sin duda el cielo está lleno de santos que se han hecho santos por la enfermedad. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Bien, numeral 1503 es también de verde. Voy a resaltar ahí algunas partecitas. En el tercer renglón dice: Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también para perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, en alma y en cuerpo. Entonces, cuando revisamos los pasajes de la Biblia y vemos que sanó a fulano, sanó a mengano, siempre venía acompañado del perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, Cristo como médico vino a curar al hombre entero, tanto en cuerpo como en alma. Vienen ahora dos numerales que son azules, el 1504 y el 1505. El 1504 al principio dice: a menudo Jesús pide a los enfermos que crean, que se conviertan, ¿sí? Entonces, parte del ser sanados viene con la fe. Parte del ser sanados viene con la conversión. Y ahí vienen varios pasajes, cuando hace barro para sanar al ciego, deja que los enfermos lo toquen, etc. El 1505
también azul como dije. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Sin embargo, punto y seguido, no curó a todos los enfermos. Es decir, cuando Él vino, no hubo ya cero enfermedad, no. Curó a algunos como muestra y como señal de su misericordia, haciéndonos saber que la enfermedad es parte de la vida y que pues debemos aprender a vivir con ella, ¿verdad? Dice ahí mismo en el siguiente renglón, anunciaba una curación más radical que es la victoria sobre el pecado y la muerte por el acto de su Pascua. Bien, vamos más adelante, al numeral 1508. Este es de 3 colores. En la primera parte es verde. Dice, el Espíritu Santo da a algunas personas un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Sí, tú y yo sabemos que hay gente que tiene poder de sanación. Aquí en la parroquia hay varios. Gente que por el don de Dios tienen la facultad y el regalo de Dios de mediante oración o unción con algún aceite o imponiendo las manos a enfermitos, provocan la salud de si no total, por lo menos parcial. Sí existe ese don. Sabemos que no toda la gente lo tiene, pero sí existe. De que existe el don, sí existe. También sabemos, ya lo hemos platicado en otros temas, que implica una responsabilidad, implica muchas cosas. Por lo mismo también el mismo sacerdote, el mismo párroco de ese lugar, dosifica la actividad de estas personas que tienen este don. ¿Ibas a comentar algo, Olga? O sea, él dosifica sí. Como que las para, las administra. No, las orienta. Las orienta. No es que diga el padre, a este sí, a este no. No, las orienta a hacer un buen uso. ¿Sí? Porque al fin y al cabo quien va a hacer la curación es el Espíritu Santo a través de las manos de aquella persona. Pero sí aquella persona requiere un guía espiritual que es el sacerdote. Punto y seguido, ahí donde me quedé, ahora es amarillo. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Por ejemplo, no porque existan estas personas que tienen este poder o este don dado por el Espíritu Santo, no vemos que ocurra que vayan a todos los hospitales, piso 1, piso 2, piso 3, cama 1, cama 2, cama 3, y curen a todos. No, el Espíritu Santo va dosificando y va orientando a estas personas. ¿Sí? Muy bien, así está. Porque como dice el Señor en el siguiente renglón, mi gracia te baste. Es más importante tener la gracia que tener la salud. En el siguiente renglón continúa y es en azul, dice, y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. No porque falte dolor o mérito de Jesucristo, sino que nos sumamos fervientemente en favor de la iglesia. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. Numeral 1509 es de amarillo. Dice, sanad a los enfermos, Mateo 10. La iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizar tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con los que los acompaña. Entonces, la iglesia tiene esa doble función: cuidar a los enfermos. O sea, la iglesia no quiere decir el Señor cura, si nosotros como iglesia tenemos la función y la encomienda por parte de Dios de cuidar a los enfermos y hacer oración por ellos. ¿Sí? ¿Qué más quisiéramos? Pero ya nos damos cuenta de que la enfermedad es parte del proceso de reconciliación con Dios. Bien. Sabemos que el sacramento de la unción de los enfermos es administrado por el sacerdote. Vamos a ver en qué consiste. Numeral 1512. Es para hacer un poquito de historia. En la tradición litúrgica,
tanto en Oriente como en Occidente. Es el numeral 1512, de amarillo. En la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. Como que hubo esa tendencia de dárselo solamente a los que estaban a punto de morir. Es más, ustedes recordarán, como dice allí, a causa de esto se les llamaba extrema unción. Ya no se le llama así, se llama unción de los enfermos. Pero es para hacer un poquito de historia. En el siguiente numeral, en el numeral 1513, que es de verde, viene ahí con letras pequeñas al final, dice, es de verde, dice, el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva, debidamente bendecido, o según las circunstancias con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras. Y vienen las palabras que dice el sacerdote. Si nunca han participado o nunca han estado allí, aquí vienen las palabras. Yo he acompañado al padre José y al padre Roberto a la unción de algunos enfermitos a los hospitales, y sí me doy cuenta de que es una oración fuerte. Es una oración fuerte, no porque invoque cosas raras, ¿no? Sino por lo que representa, por el momento en el que se lleva a cabo. Ahí viene la oración en latín, pero después viene traducida. Dice, la oración dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, ahí los está perdonando, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Entonces hay un triple beneficio. El primero, librar de pecados. El segundo, conceder la salvación. Y el tercero, confortar en la enfermedad, no forzosamente sanar. ¿Sí? Si hemos visto casos en donde hay sanación o hay una ligera mejoría, o el enfermito ahora hasta despertó y se avienta 2, 3 semanitas muy bien. Luego se mueren, eso no queda duda, porque la muerte es parte de la vida. Pero sí hemos visto enfermitos que después de la unción recuperan cierta salud. Eso es por el gran beneficio que se recibe a nivel del alma. Como es tan grande el beneficio que se recibe a nivel del alma, el cuerpo también se ve beneficiado. Entonces, esta es la oración, por si nunca la habían escuchado, allí viene en este numeral. Bien. ¿Quién recibe y quién administra este sacramento? Son 3 numerales los que vamos a revisar. 1514 dice, es de color verde, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte, ya sea por enfermedad o por vejez. Si tú tienes un viejecito, tu mamá, una tía, un vecino, que a lo mejor está sanito, tiene las enfermedades propias de una persona avanzada de la edad, sus dolores de espalda o que pasa mucho frío, siempre es bueno propiciarle acercarle el sacramento, ¿sí? Por vejez, no tiene que ser forzosamente por enfermedad. Dice el siguiente numeral, 1515. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir ese sacramento de nuevo. Es decir, no se aplica una sola vez, pueden ser varias veces. Punto y seguido. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos también antes de una operación importante. A mi hijo Carlitos cuando estaba en segundo de primaria le quitaron las anginas. Tenía 7 años. Entonces yo lo llevé con el padre, le dije, padre, lo van a operar, no es de riesgo, pero pues para eso es el sacramento. Y además por fe, sí, el padre no me acuerdo
¿Cómo fue que él administró el sacramento, pero se lo administró? De 7 años. No sabíamos. Bueno, Entonces, va a haber una operación, hay un riesgo de muerte, hay vejez, se les puede aplicar. Mi hermana, pues ya está escuchando este video, mi hermana, van varias veces que se lo administra, ella es 15 o 20 años más chica que yo, y van varias veces que se lo administra, por su misma cuestión de salud. En varias ocasiones que ha estado grave, se lo administra, y pide que se lo administre el señor. Uno mismo. No, uno va con el padre. Vas con el padre. Sí, está sano, claro. Ajá. Está sana, vas a entrar a cirugía, no necesitas que alguien te lleve, tú vas y se lo solicitas al padre. ¿Sí? Y muchas veces no sabemos en eso, sino nada más pensamos que es para la gente grande. Sí. Tenemos esa idea enferma. Y está, fíjate ahorita que importante es que nos están diciendo que lo podemos tomar en cualquier edad, para alguna operación, para cuando vas a aliviar de un bebé, cualquier cosa, sí, no podemos importa la edad. Ir a eso. Es que siempre tenemos la idea de que solo los que están ya muy graves o ya muy adultos, mayores, pues. Tienen 4 operaciones. Bueno, cáncer. Saber. Y como acabamos de decir hace rato en el numeral anterior, antes se pensaba que nada más para los que ya estaban en el lecho de muerte, y por eso se le llamaba extrema unción. No, ahora es unción de los enfermos. Si no, se llamaría unción de los moribundos. No, es unción de los enfermos. Está enfermito, hay riesgo, o va a haber operación, o... Yo he sabido, aquí el padre me va a corregir, no sé, yo he sabido, por ejemplo, ahora que comenzó la pandemia, algunos médicos que se iban a exponer al riesgo, solicitaron la unción, claro, porque da fortaleza de cuerpo y de espíritu. El médico sano, sí, sin riesgo de nada, pero se va a exponer al riesgo, ¿verdad? Bien. El médico, la enfermera, el que limpia los pisos del hospital, pues va a estar allí metido, claro que sí. ¿Sí? Bien. Numeral 15:16. Solo los sacerdotes, que es decir, obispos y presbíteros, son ministros de la unción de los enfermos. Aquí no hay más ministros. Aquí no hay ministros extraordinarios, solamente los ministros ordinarios. Y dice allí en el tercer renglón, esa parte fue de verde, después en el tercer renglón de amarillo dice, los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento y explicarle, no es que se vaya a morir, es para su salud, ¿verdad? Bien. Viene ahora esta parte, 3 numerales, la celebración del sacramento. 15:17 de color amarillo. Como todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria, es decir, hay una liturgia. O sea, no llega el padre y reza lo que se le antoja, no, hay un método, ¿sí? Hay una liturgia y es de manera comunitaria, es decir, está por lo menos el sacerdote y el enfermo. Si puede estar la enfermera o quien cuida al enfermo, es mejor. Ahí te dice que familias, la gente del hospital o de la iglesia. Hemos sabido, cuando no hay pandemia, las misas de enfermos, que son que el jueves o el miércoles de Semana Santa, ustedes saben mejor que yo. Los miércoles. El miércoles, ándale, es la misa de los enfermos en Semana Santa y se reúnen muchos enfermitos en el templo con los ministros y son misas muy largas de hasta de 3 o 4 horas porque el sacerdote va banca por banca confesando y dando unción, confesando y dando unción. Entonces también hay unciones comunitarias. Entonces puede ser para un solo enfermo o para grupos de enfermos. Siguiente numeral, 15:19. Dice, la celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos. Los presbíteros de la iglesia imponen en silencio las manos a los enfermos. Es decir, el sacerdote impone en silencio las manos a los enfermos, oran por los enfermos en la fe de la iglesia. Después viene una oración de epíclesis. Epíclesis quiere decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ungen al enfermo con el aceite bendecido. El aceite bendecido que fue bendecido por el obispo. Es probable que el aceite durante el año se acabe. Bueno, el sacerdote puede preparar más.
Bien. Numeral 15-20. ¿Qué efectos tiene este sacramento en las personas? En primer lugar, un don particular del Espíritu Santo. Dado que la gracia es la primera parte de este sacramento, es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo. El mismo enfermito va a cambiar su ánimo, se va a sentir en paz. Si antes estaba temeroso, y es algo normal cuando la gente se enfrenta a la muerte o siente cercana a la muerte, es normal que se sienta temerosa. Pero si hablamos con el enfermito y le pedimos que reciba al sacerdote, va a encontrar paz, ¿sí? Va a dormir a gusto, va a estar en paz, va a estar reconciliado y va a tener una muerte más pacífica de lo que hubiera sido si no hubiera tenido el sacramento, ¿sí? Ahí en medio dice, fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentaciones de desaliento y de angustia ante la muerte. Esta parte es de verde. Sí es cierto, cuando el enfermo está ya en sus últimos momentos, el diablo hace su labor de querer desanimar y de querer que aquella persona deje de confiar y deje de tener esperanza y fe. Entonces fortalece contra estas tentaciones el sacramento, ¿sí? Y dice al final, además, también de verde, además, si hubiera cometido pecados, le son perdonados. Entonces, un enfermito, en la comunidad de Francisco I, que es en la comunidad de Patisoria, hace unos 3 años, una de las señoras perdió a su esposo. Y me hablaron a mí de urgencia, y pues yo fui por el padre, así en la confianza, le dije, padre, véngase, vámonos a un enfermito, y lo llevé al hospital, aquí atrás de la Ibero, el seguro que hay allí. Y alcanzó a llegar así, barriéndose el padre, el enfermito ya ni siquiera estaba consciente, estaba vivo, pero él había solicitado, entonces estaba dispuesto, en fe. Llegó el padre, le dio la unción, y a los pocos momentos murió. Él ya no estaba consciente. Le fue perdonado el pecado, ¿sí? Y entonces esa persona, aunque tenga purgatorio, irá al cielo. Es entonces un regalo. Es un regalo sobrenatural que por un acto humano de fe, esta persona tiene ya asegurada la vida eterna. ¿Y aquellos que mueren sin? Pues hoy vimos en el video de la confesión la contrición perfecta. Es importante siempre hacer nuestra contrición perfecta. Vuelvan a revisar esa parte del video de la confesión. El que se muere sin el sacramento, pero amando a Dios, tiene asegurado el cielo. Mientras se muera amando a Dios. Sabemos que la mayoría de las muertes ocurren lejanas al momento del sacramento. Son pocos, debido a que son pocos sacerdotes, bueno, pues también son pocos los enfermos que reciben la unción o que reciben la confesión. Bendito aquel que recibe la confesión, la unción y la comunión momentos antes de morir, pero no ocurre así. Pero sí uno como católico, uno como cristiano, saber que si te mueres amando a Dios, pidiéndole perdón mentalmente, porque a veces ya ni siquiera puedes hablar, tienes el cielo asegurado por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Siguiente beneficio, 15-21, la unión a la pasión de Cristo. El que recibe el sacramento se une a la pasión de Cristo, ¿sí? 15-22, una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del pueblo de Dios. Este es de amarillo, ¿sí? Y también una preparación para el último tránsito. Este es de amarillo también. Estos últimos momentos de muerte no deben ser fáciles, no deben ser placenteros y deben ser muy dolorosos, más aún si existe el dolor físico de la enfermedad. Cuando se recibe entonces el sacramento, no hay mejor forma de prepararse para el tránsito de la muerte. Así estén tus familiares, así estén los mejores médicos y el mejor equipo indumentario ahí médico de aparatos, y tú sabes de eso, Keta, todo lo que
todos los aparatos que pueden estar en torno a un enfermo, si está el sacramento, nada lo puede suplir, ¿verdad? Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Último numeral, 1524. A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía, que es el mejor regalo que te pueden dar. Sí somos conscientes que la confesión, la unción de los enfermos y la Eucaristía serían la manera ideal de que la persona dejara este mundo. No siempre ocurre así, pero con cualquiera de los tres sacramentos, la confesión en cualquier modalidad, la unción de los enfermos y la Eucaristía, por lo menos espiritual, estando en estado de gracia, nos concede, pues obviamente la gracia y la unión con Cristo para partir al otro mundo. Pues vemos entonces la importancia de este sacramento. No solamente es para los enfermitos, puede ser para cualquiera, y hay que procurarle a nuestros enfermitos, y ahorita que hay tanta enfermedad, a los vecinos que soliciten la unción. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, ya cuando, por decirlo así, a nuestro hermano Daniel falleció sin la unción, y yo no sabía, yo decía, padre, venga, porque Daniel acaba de fallecer y venga a darle la unción, padre, así. Pero yo no sabía que ya cuando fallecen ya no se les puede dar. Bueno. ¿O cómo es eso? Porque lo que pasa es que hay dos tipos de muerte muy diferentes. O no dos tipos de muerte. Hay dos situaciones a las que les llamamos muerte, pero nada más una es la muerte. Voy a explicar. Cuando el corazón deja de latir y ya en la cosita aquella de ti se para, ahí decimos ya se murió, clínicamente ya se murió, porque el corazón se paró, el cerebro dejó de recibir sangre, aquel hermano nuestro dejó de respirar, ya hasta está frío, y esa es la muerte biológica. Pero la muerte teológica es la separación del cuerpo y alma. La muerte biológica puede ocurrir repentinamente, por ejemplo, déjame poner un caso así medio sanguinario, pero es necesario. Alguien que es balaceado de 60 balazos, pues en ese momento muere, clínicamente o biológicamente. Su corazón deja de latir y se acabó. Y ese es un acto que por la misma balacera, pues se murió. Pero la muerte teológica es cuando el cuerpo se separa de la mente, y esa separación la lleva a cabo Dios. Tú no puedes decir, ay, voy a separar ahorita mi cuerpo de mi mente. Pues no, ese es un acto de Dios. Entonces, entre la muerte biológica y la muerte teológica hay un tiempo. ¿Cuánto? Solo Dios sabe. Y sí hay evidencias de muchas personas que lo han vivido y de santos que así lo escriben, que Dios espera. Dios espera, aunque aquel ya el respirador se paró y dejó de latir todos los aparatos, Dios se espera a que llegue el sacerdote, tenga la unción para hacer la separación de cuerpo y alma. Entonces, así haya pasado un tiempo, sí, claro, alguien que ya está en el panteón y ya pasaron meses, pues ya no, pero si ha pasado poco tiempo, nos referimos a minutos o quizá algunas horas pueden ser incluso, no te sé decir yo, pero yo confío en que incluso 4 o 5 o 6 horas venga el sacerdote, y si no ha habido, Dios, o sea, ¿tú crees que Dios está diciendo, no, ya se fregó? Claro que no. Él quiere tenernos con Él, y Él se espera. Entonces sí pudo haber sido válido, ¿no? No, fue válido, Keta. Fue válido. Con certeza te lo digo, fue válido. Y aparte, ¿sí? Pues fue una persona que fue una persona claro. Sin duda, duda, Daniel en sus últimos momentos de muerte, en los dolores que él tenía y los padecimientos, pues siempre tuvo a Dios en su corazón, y en sus últimos momentos de muerte confiamos en que Dios le concedió que su último aliento fuera de amor a Dios.
Y si su último aliento es de amor a Dios, haya o no haya unción, hay amor y eso salva. El amor es el que salva. Bien. ¿Algo más? No, pues el caso de mi papá, fíjate. ¿Qué pasó? Mi papá, mi papá en un momento de repente estábamos aquí en la oración y vida. Sí. Estábamos todas y de repente, no sé por qué me llamó la atención y fui a ver a mi papá y estaba helado, completamente helado, y lo movía y mi papá no reaccionaba. Entramos todas, hicimos oración y pues nos salimos. Entonces mi hermana empezó, papá, ¿qué voy a hacer sin ti, papá? Pero para esto el padre José ya había venido a darle la unción a mi papá. Y mi papá regresó y estuvo 15 días, como 15 o 22 días más en vida. Y cuando él murió, quedó dormidito. Mi hermana, es más, el padre me dijo, yo le platiqué este caso y me dijo, ¿qué hicieron? Pues mi hermana le lloró y le gritaba. Y dijo, no le hubieran hablado, le hubieran dejado. Pero pues él... Pues Dios mismo se vale de estos casos. Y a nosotros, Lulu, de confiar y de ver cómo debemos estar preparados. Él ya estaba preparado. Sí, Ese fue